Saludo a todos mis hermanos que nos encontramos reunidos hoy en la Iglesia Cristiana Jerez. Estimado, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Jesucristo siembra su reino. Es una escuela levantada de parte de Dios para enseñar las Escrituras, para enseñar lo que Dios ha dado, lo que Dios ha revelado. Esto aquí no es simplemente para escuchar, sino también para estudiar. Nos encontramos reunidos hoy para seguir estudiando sobre Jesucristo. Muchas personas dicen que mis prédicas son repetitivas. No necesariamente tienen que ser repetitivas. Lo que pasa es que los temas se profundizan. En Jesucristo debemos de entender que el Señor Jesucristo profundiza los estudios. Comenzamos con un estudio y tenemos que verlo desde la profundización del estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Nos presentamos delante de tu santa presencia, clamando, Señor, por revelación dada por tu Espíritu Santo. De todos los hermanos que están aquí presentes, ellos anhelan, desean, como yo mismo, saber de ti, saber de los grandes misterios que solamente tú nos puedes dar a través de tu palabra. Padre, gracias. Yo te pido hoy, Señor, que abras el entendimiento, los oídos y la vista espiritual a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a comenzar con un video. Cuando comiencen el video pueden voltear la pantalla del televisor, de su celular, verticalmente. ¿Para qué? Para que puedan ver bien el video. Entonces comenzamos con el video. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más conocidas, pero desde un ángulo completamente diferente. Los materiales que analizamos hoy proponen algo muy potente, que la historia del Edén no es sobre un simple error, sino sobre un diagnóstico espiritual. Y que esos dos árboles famosos, bueno, en realidad no eran árboles, sino representaciones de dos espíritus, dos formas de vida completamente opuestas. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué tal si pensamos que la condición humana no empezó con un tropiezo, con un simple error moral, sino con algo más parecido a una invasión? Una invasión biológica, pero a nivel del espíritu. Esa es la idea que vamos a explorar. Muy bien, vamos a desglosar esto. Según esta perspectiva, el evento en el Edén no fue tanto una falla moral como la introducción de un parásito espiritual. Al participar de ese árbol del conocimiento, que como dijimos representa un espíritu, la humanidad le abrió la puerta a un sistema totalmente ajeno a su diseño original. Y para esto, las fuentes usan un término muy específico, infestación genética espiritual. Se describe tal cual como una invasión al diseño humano por un organismo vivo y extraño. Al conectarse con ese árbol, se permitió que esta simiente entrara y se alojara en el corazón, o sea, en el centro del ser, alterando la genética espiritual desde adentro. El resultado, por supuesto, fue inmediato. La tierra, que es esta metáfora del corazón humano, estaba diseñada para ser como una viña, un lugar fértil. Pero después de la infestación, empezó a producir algo totalmente distinto, algo hostil: cardos, espinos, zarzas. Ahora, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. ¿Cómo se lidia con esta infestación? Bueno, se introduce la ley de Moisés. Pero su función, según este análisis, no es la que muchos piensan. No vino como la cura, sino como una herramienta de diagnóstico muy particular. Es que los textos son súper claros en esto. La ley nada perfeccionó. Y tiene sentido, porque aunque la ley es santa, no podía arreglar el problema de raíz. De hecho, actuaba como más espinos, ¿no? Rodeaba a la persona con mandamientos que sí te mostraban dónde estaba la herida, pero no podían arrancar lo que la estaba causando. Y para ver esto de forma gráfica, el profeta Jeremías nos da una imagen perfecta. Por un lado está la retama, un arbusto seco, estéril, que representa a la persona que vive bajo el sistema de la ley, confiando en su propio esfuerzo.
Y por el otro tenemos el árbol plantado junto a las aguas, lleno de vida, siempre verde. La diferencia, que este último está conectado a otra fuente, a la vida misma. Y para entender qué tipo de fruto produce un corazón infestado, hay una palabra en hebreo que es tremenda, beushim. A veces se traduce como uvas silvestres, pero su significado literal es cosas que apestan. Representa esas obras que por fuera pueden parecer buenas, hasta piadosas, pero que por dentro cargan con el olor de la infestación. Ok, avancemos ahora a un momento profético clave. Nos vamos al Monte Moriah. Porque es aquí, según los textos, donde se reveló el plan maestro para la cura, usando un simbolismo que es de una precisión increíble. Fíjense en la escena. Justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, ve un carnero. Pero el detalle es clave. No estaba al lado de un arbusto. El texto dice que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Cada palabra aquí es una pieza de un rompecabezas gigante. Es que miren, aquí cada elemento es simbólico. Isaac es la humanidad, condenada. El zarzal es la infestación misma, la maldición de espinos que nos atrapa. El carnero es la figura del sustituto divino, y sus cuernos, que son símbolo de poder y autoridad, están deliberadamente enredados en esa misma maldición. Esta línea de tiempo nos permite conectar los puntos perfectamente. El problema de los espinos nace en el Edén, la solución se profetiza con el zarzal en Morea, y todo, absolutamente todo, apunta a un evento final, a un clímax. Y eso nos lleva, claro, al cumplimiento de esa profecía. Aquí es donde todo ese simbolismo que vimos en el Monte Moriah se vuelve real, tangible, y de una forma que es, de verdad, asombrosa. El paralelo es directo, es uno a uno. La cabeza del carnero, con su autoridad, los cuernos, atrapada en el zarzal, era una fotografía profética perfecta de Cristo en el Calvario, con su autoridad siendo literalmente coronada por esa misma maldición, la corona de espinas. O sea, al llevar esa corona, la vid verdadera, como se le conoce, no solo estaba sufriendo, estaba de forma voluntaria absorbiendo toda la maldición, toda la infestación de ese sistema de pecado y de la ley para anularla desde adentro. Pero, ok. La infestación fue absorbida. Ahora, ¿cómo se elimina de la vida de una persona? Bueno, la solución que presentan las fuentes es radical y usa una metáfora poderosísima: el fuego. Y aquí la clave es la precisión de esa llama. La revelación de Cristo, esa luz, actúa como un fuego que no viene a quemar la tierra, o sea, el corazón de la persona. No, su objetivo es súper específico: abrazar y consumir los cardos y los espinos, la infestación, pero dejando el terreno intacto. Y con la maleza eliminada, ¿qué pasa con la tierra? Bueno, llegamos al resultado final, una transformación completa que le da la vuelta por completo a la condición original. Esta tabla lo resume todo. Es el viaje completo. Es la transición de ser una retama seca en tierra salada, dependiente de un sistema que solo da esterilidad, a convertirse en un árbol junto a las aguas, conectado directamente a la vida y que por eso da fruto constantemente. Ahora, las fuentes dejan claro que esto no es un proceso pasivo, requiere una participación activa. Primero, beber la lluvia, que es recibir la palabra. Segundo, poner la mano en el arado, que significa un compromiso total con el cambio, sin mirar para atrás. Y tercero, dejar que todo esto produzca un nuevo resultado, hierba provechosa. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es muy personal y directa. Después de ver toda esta metáfora, lleva a la reflexión: ¿qué tipo de fruto está produciendo la propia tierra interior? ¿Son espinos o son las uvas de la vid verdadera? Gloria a Dios. Es bueno usar las herramientas audiovisuales para poder observar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Gloria a Dios. Entonces aquí ya comenzamos a ver el problema del corazón del hombre, que es la infestación. Entonces vamos a ver ahora unos videos. Esta, por favor, obsérvenla, donde dice en esta la vida verdadera y el misterio de la zarza, descodificando la genética espiritual, la corona de espina y los frutos del reino. El hombre sin Cristo está coronado
¿Con qué? Con maleza en la cabeza. Con Cristo está coronado con gloria de santidad y amor. Entonces estamos viendo aquí este zarzal, al lado izquierdo las espinas y al lado derecho las uvas. Entonces, esta zarza tiene un significado profético muy grande, pero demasiado grande, que nos está revelando qué es lo que está pasando en el corazón. Cuando una persona no tiene a Cristo, está bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Porque no tiene alimento espiritual. Sigamos. Jesús dijo en Mateo 7:16, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Esto es interesantísimo. Esa palabra, ¿acaso se recogen uva de los espinos? ¿Qué le está diciendo Dios a esta humanidad? ¿Acaso ustedes pueden recoger del espíritu de la zarza las uvas que produce mi Espíritu Santo? No hay que confundir los espíritus. En Cristo Jesús recibimos el Espíritu Santo. Por eso dice que infundirá un espíritu nuevo entre nosotros. Entonces, hay muchas personas que tienen el zarzal. El zarzal da uvas agrias, apestosas, podridas. Jesucristo da uvas dulces, buenas para comer. Eso es un significado alegórico donde los frutos del pecado apestan delante de Dios. Imagínate tú traer tus obras y traer frutos podridos delante de Dios y que Dios te los acepte. Dios no acepta obras humanas. Él acepta lo que Cristo produce en nosotros. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy, de resembrar, quitar la maleza y sembrar del Espíritu. Por eso dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o recogerá. Entonces, el código, perdón. La Biblia está cifrada en parábolas, son archivos comprimidos de información divina, no simples metáforas. El requisito exige calidad de oído, la disposición de un estudiante activo, incomprensible para la mente carnal. Es tan importante prestar atención con el oído. ¿Por qué? Porque te puedes desubicar o no capturar lo que Dios está hablando. Por eso dice la palabra, bienaventurados que ustedes tienen oídos para oír. ¿Por qué? Porque están prestando atención. El objetivo, descubrir por qué es genéticamente imposible que la zarza produzca el fruto de la vid. ¿Qué quiere decir? Las personas quieren ser santas, fructíferas y buenas, pero sin Cristo. A eso se le llama religión. A esas personas que quieren ser buenas siendo malas. Cuando el joven rico llegó corriendo a Jesús, eso está en San Marcos capítulo 4, 17 me parece. Ahí comienza la historia del joven rico. Eso era un zarzal. Eso llegó corriendo donde Jesús y le llamó maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Y eso es una verdad que cachetea el ego de las personas que se creen buenas. El ser humano es tierra y fue sembrado desde el Edén con una planta que Dios no quería. Y por eso está produciendo frutos de maldad. Ojo, el juicio de Dios cuando viene a tu vida no es para destruirte, es para separarte de la maldad. Él envía el fuego santo, es para destruir los cardos y espinos, que es la misma zarza, para santificarte y purificarte. Por eso a mí no me da miedo
venir a Dios, porque sé que si vengo a Dios, Él me limpia, Él me restaura. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que Dios muestra que tenemos nosotros dentro del corazón? Claro, somos tierra que quedó sin agricultor, tierra que nos invadió la maleza. Entonces dice el diagnóstico, una infestación genética en el Edén, el parásito. El hombre no sufre un tropiezo moral. Al participar del árbol del conocimiento, un organismo vivo y extraño invadió la genética espiritual humana. La mutación, el corazón diseñado para ser una viña fértil, mutó. Su tierra comenzó a producir naturaleza, cardos, espinos y zarzas, y por eso Dios mandó que no lloviera lluvia sobre ella y se convirtió en un desierto. La sentencia, Mateo 15:13. Toda planta que no sembró el Padre será desarraigada. La religión intenta podar la zarza. Cristo viene a arrancarla de raíz. Es parte fundamental entender que en Dios no viene a podar la zarza. Haga cuenta que usted es un agricultor y encuentra unos espinos o unas rosas en su jardín, unas rosas peligrosísimas. Usted tiene niños y que esos niños vayan a jugar con esas rosas y se forme un rosal. Puede suceder accidentes de lastimarse, perder vista. ¿Por qué? Por causa de esos espinos. Seguimos en el estudio. La ley y la retama, un sistema de espinos. Muy poca gente sabe que la zarza o los cardos y espinos de la maldición de Génesis es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no son capaces de asociar que la ley es el conocimiento del bien y del mal. La zarza es poder conocer el bien y el mal, pero vivir en el mal, tratar de imitar el bien, pero no poder un cambio real. Por eso, todos estos religiosos que se apoyan en la ley de Moisés son grandes hipócritas, porque dicen y no hacen. Entonces se vuelven grandes actores, simuladores de que son buenos, pero por dentro están corrompidos y podridos. Jesús dijo, fariseo hipócrita, limpia primero lo de adentro, dando a entender que los que están apartados de Jesucristo espiritual son personas que aprenden una información de comportamiento. Entonces hacen ese guión de un comportamiento, pero por dentro están llenos de pecado, de uvas agrias, de uvas podridas. Por eso Isaías, en el libro de Isaías, sí, 64:6 dice que todas nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia, dando a entender que esto es de siembra y cosecha. Usted no puede pedirle a las uvas agrias que devuelvan dulce, su genética no lo permite. La naturaleza humana está corrompida. Por eso necesitamos la genética de Dios, por eso nos dieron la simiente de Dios. Entonces, la ley retama un sistema de espinos. La ley de Moisés es santa, pero nada perfeccionó. Hebreos 7:9. Restricción sin transformación. Actúa como una zarza, rodea al hombre de mandamientos, espinos, que impulsan la conciencia para señalar el pecado. La ley es una restricción. La ley es una información. No hagas esto porque es pecado, pero tiene poder de transformación.
No, porque no tiene genética, es que el problema es genético, espiritual, porque el hombre fue infestado, el hombre no se cayó en el jardín del Edén. Lo que se revela es que una genética entró en el corazón y se reprodujo de maldad. Y a eso se le llamó zarza o cardo de espinos. Y eso es lo que produce el obrar. Haga cuenta como cuando usted tiene una finca y siembra plátanos, pues lo único que puede dar es plátanos del árbol que plantó. Entonces, en el corazón del hombre lo que se sembró en el principio, y era una planta que Dios no quería, fue cardo y espinos, y los frutos es el pecado, la maldad. Por eso Jesús dijo, toda planta que no sembró el Padre debe de ser desarraigada. El conflicto eterno es con este árbol que es una metáfora de un espíritu que se introdujo dentro de nosotros y nos volvió híbridos y nos convirtió en dadores de pecado. Entonces, cuando recibimos la ley de Moisés, la información de ser, de andar en perfección, de cómo comportarnos bien, haga cuenta los decretos o las leyes y que el que la incumpla puede ir a la cárcel, pues la ley no tenía el poder de transformar o cambiar o regenerar a una persona. Entonces, usted teniendo esa ley, lo único que puede producir en ti es remordimiento, pero no puede convertir en arrepentimiento, en metanoia. ¿Por qué? Porque la ley no tiene el poder de salvar ni de cambiar, es una información. Entonces, la restricción sin transformación actúa como una zarza rodea al hombre de mandamientos, espinos, que pulsan la conciencia para señalar el pecado. Savia corrupta. Restringe el movimiento externo, pero carece del poder para cambiar la savia interna. El estado de retama, que es la misma zarza o cardos, quien confía en este sistema se convierte en una retama, Jeremías 17, 5, 6, un arbusto seco en un desierto, ciego al bien, infestado por la esterilidad en tierra salada. Impresionante esa zarza, como puede producir en nosotros escasez y pobreza. Haga cuenta como cuando usted tiene un terreno y viene la cizaña y usted va a sembrar la buena semilla, limpia el terreno, echa la buena semilla, pero como la zarza crece más rápido o la cizaña, lo que usted recoge es pura y físicamente cizaña o cardo y espinos. Colóquele mucha atención a esta diapositiva que hay aquí. Los síntomas, el hedor de los beuchín, quiere decir las uvas agrias. Literalmente significa beuchín en hebreo, literalmente cosas que apestan. No son uvas ácidas, son uvas en estado de putrefacción. Isaías 5. Representan las obras de la carne. También es catalogado en otros términos como lepra, ¿no? Entonces, estas obras de la carne es impresionante. Dios a mí me ha enseñado con la parábola, me ha enseñado con ejemplos. Una vez venía por la ciudad de Cali y vi un loco, un loco sucio, totalmente en un estado de que no llevaba años sin bañarse, tenía costras de mugre en el cuerpo y fuera de eso se defecaba y orinaba y no se limpiaba. Y bien sucio, pero bien sucio, que pensándolo uno cómo se baña esa persona hay que remojarlo y cogerlo con esponjilla y volverlo a bañar y para quitarle todo ese mugre, eso no se puede quitar con una sola lavada. Y yo miré a ese loco y escuché la voz que me dijo, ese loco está más limpio que los corazones que no me dejan entrar. ¿Qué quiere decir? Me enseñó a través de esa parábola y ese loco estaba recochino
Y Jesús me dijo, ese loco está más limpio que las personas que no me dejan entrar. Se me partió la cabeza. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cochinada! ¡Qué cochinada de ver ese loco con esos hedores y decirme el Señor Jesús que estaba sucio el corazón del hombre cuando no lo dejan entrar? ¡Wow! 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 ¡Qué cochinada! Por eso hay gente que es de apariencias. Hay gente que usted lo ve por fuera, están limpios, pero por dentro están corruptos. Jesús lo dijo y enseñó sobre esto, porque no han dejado entrar a Dios como labrador. No han sembrado la buena semilla que es Cristo. Están infestados de maldad. Entonces, que a mí no me vengan a meter cuento. Ah, el hermano Héctor. Buenos días, hermano Héctor. ¿Qué iba a decir? El hermano Héctor levantó la mano. Hermano Héctor, si quiere hablar, puedes conectar el micrófono, tocar el micrófono y se le da audio. Bueno, bajó la mano otra vez. Entonces, Beuchín son las frutas, las uvas agrias, cosas que apestan. Por eso Dios no quiere nada de las obras humanas. Por eso las obras humanas son simulación, el amor humano se mueve por interés. Por eso muchas personas cuando se meten con una pareja, creen que la pareja los van a amar a toda la vida y cuando la pareja se enferma o no es capaz de producir o no es capaz de dar, por eso los dejan. ¿Por qué? Porque saben era por interés. Y ese es el dolor del amor humano. Termina en lo que verdaderamente es odiándose. Entonces, es horrible la naturaleza humana que matan a sus propios hijos. Hay abortos, nos matamos los unos a los otros, nos odiamos. Eso es un corazón gobernado por Satanás, lleno de odio, de chismes, de murmuraciones, de ira, de enojo. Por eso el lugar más peligroso de trabajar es el corazón humano. Por eso Jesús lo dijo y lo describió en Jeremías 17, me parece que el versículo 9 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. En otras palabras, es lo más sucio y cochino que puede haber. Porque escuchen la palabra, engañoso y perverso. La palabra perverso es vil, dañino, pecador. Por eso Jesús lo dijo, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Literalmente dijo, es lo que está más sucio, es lo que está más contaminado. Por eso vemos tantas muertes, homicidios, codicias, envidias, crueldad. Personas que se deleitan haciendo maldad. ¡Wow! Entonces, el engaño de la falsa piedad. Entonces, imagínese usted, una persona que no haya aceptado a Jesucristo en el corazón, no haya entregado su vida, que comience a estudiar la palabra de Dios y comience a saber de la ley de Moisés, de comportamientos, y entonces en su simulación comienza a comportarse bien. En su simulación comienza a obedecer los mandamientos que él puede por esfuerzo humano, pero por dentro no ha sido limpio. Por fuera se ha colocado vestiduras de oveja, pero sigue siendo un lobo rapaz. Quiere decir algo, el lobo, la tipología del lobo, cuando un lobo ataca, destroza, desgarra, daña, mata, asesina. Claro, era un lobo mordiendo a alguien, desgarrándolo, wow, matándolo. Pues eso es lo que tenemos dentro del corazón. Esa maldad que quiere salir al mundo y destruir toda la naturaleza.
destruir a nuestros hijos, destruir nuestra propia vida. Pero Dios lo sabe y vino a ayudarnos y vino a limpiarnos y vino a darnos un corazón nuevo. Qué lindo es el Señor. Vino a perdonarnos, siendo enemigos de Dios, siendo causantes de su muerte, pero aún así fue tanto a su amor que vino a recastarnos, porque Él sabía que el problema, en cierta manera, no era nosotros, sino el árbol que produce esa genética que está en nosotros, que es representada en un árbol y que es espiritual. Por eso, el que no reciba a Cristo en el corazón y estudie la palabra y verdaderamente tenga arrepentimiento de parte de Dios, pues esas personas en el diagnóstico son personas grandes actores de simulación. Jesús los llamó hipócritas. Dicen pero no hacen. Enseñan cómo hacerlo, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, hoy en día vemos cantidad de personas apoyadas en la ley de Moisés y en las simulaciones de ser hijos de Dios, pero no han rendido su voluntad a Dios, no han entregado su corazón a Dios, no han pasado por el proceso de la labranza, que es la limpieza. Por eso para mí, persona que no le haya entregado a Cristo el corazón es un perverso, es una persona con un corazón sucio. Es como venir a decirme a una persona que nunca se ha bañado, que se bañó, le escuchamos abrir la llave, pero nunca se metió. En la analogía es, nunca estudió la Biblia. El que nunca estudie la Biblia y acepte a Jesucristo en su corazón verdaderamente, pues para mí es una persona que nunca se ha bañado. Con solo decirle esto, nosotros nacemos y nos vamos ensuciando, nos vamos ensuciando. Y hay personas que nunca se bañaron con el agua de vida y murieron sucios. Como es el loquito, llevaba unos poquitos años sin bañarse, pero el ser humano desde que nace no se baña. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, comienza a haber un lavado del corazón, de limpieza, de transformación, de mente, de todo, porque esa agua limpia, bautiza. El bautismo es purificación, es la palabra del Espíritu limpiándonos. Imagínense, yo duré tantos años sucio. Cuando yo acepté a Cristo tenía como 29 o 30 y pico de años, no me acuerdo. 30 años sin bañarme. Increíble saber esto. Me hace recordar el Señor. Entonces, el engaño de la falsa piedad. Tenemos cantidad de personas que conocen de Biblia, conocen el agua, pero nunca se han bañado. Para sanarse de la lepra, Dios le mandó a decir a Naamán, sumérgete 7 veces en el Jordán. Y el Jordán tipifica el río de la purificación, tipifica el Espíritu Santo. Y Naamán tuvo que sumergirse 7 veces, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, 7 veces para tener un nuevo nacimiento. Y tuvo que meterse todo el cuerpo. Él no metió tan solamente el piecito, no. Sumergirse dice que es meterse con todo. ¿Cuántos hermanos? Me acuerdo una vez por allá que vi un video donde un señor colocó el dedo y creyó que se bañó. Uy, está muy fría esta agua y se salió. Entonces, el engaño de la falsa piedad, la lluvia de la palabra cae sobre todos los corazones. Si la tierra no permite la labranza, esa energía divina alimenta la zarza interna. El resultado es una apariencia de piedad que produce un fruto que apesta ante la santidad de Dios. Usted podrá engañar al hombre. Usted en sus simulaciones podrá colocarse las máscaras del ego y ser buena persona para todo el mundo. Pero para Dios
Dios te conoce que estás sucio, porque el único que te baña es Dios. Esto es importantísimo entenderlo, que si usted no viene a bañarse en el río del Espíritu, si yo duré 30 y pico años que no me bañaba con el agua espiritual, pero gracias a Dios ya encontré la fuente y yo voy a seguir bañándome en ella y voy a bañarme todos los días. Son 7 veces, son 7 días a la semana, pues tengo que bañarme 7 veces. 7 veces a la semana me estoy bañando. Quiere decir que todos los días estoy estudiando. Aunque ustedes me vean aquí que estoy dando clase 3 días o 4, No solamente la profe, también las niñas del salón no tienen día de la... aunque ustedes me vean aquí, yo me baño, gloria a Dios, continuamente, continuamente, continuamente. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Monte Moriah, Génesis 22:13. Es una historia impresionante, ¿no? Pero voy a usar nada más esta parte de esta historia. Dios detiene a Abraham cuando iba a matar a su hijo Isaac en sacrificio, ¿no? Y revela la provisión definitiva contra la infestación. Isaac tipifica a la humanidad bajo sentencia de muerte por portar la infestación genética. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. El zarzar, la maldición de la ley y los espinos del pecado. Los cuernos simbolizan la autoridad. Cristo sometió voluntariamente su divinidad para ser trabado por el sistema estricto de la ley. El cordero muere en el zarzal. La ley pierde su derecho legal sobre el hombre. Es impresionante. Dice que por causa de que la ley fue clavada, bueno, digamos, que el acta de los decretos fue clavada en la cruz, ¿no? Que nos era contraria, absorbiendo la infestación. Muy poca gente no le coloca cuidado a las figuras, a las cosas. Muy poca gente le coloca cuidado porque a Jesucristo le colocaron una corona de espinas, o de zarzas, o el retamo espinoso. Y eso tiene un significado profético. Esa corona de espinas ahí no se la colocaban a los crucificados, solamente a Cristo. En mis estudios que he hecho, no, solo esa corona se la colocaron a Cristo, porque todos los humanos están coronados con zarza. Cristo no tenía la zarza en la cabeza. Cristo tenía el mandamiento de Dios en su cabeza, en su palabra. Entonces es un significado muy profundo, que a Jesús le fuera colocado la corona de espinas. Entonces, en el carnero de Moriah fue el anuncio profético exacto de la corona de espinas. Cada espina representa un mandamiento de la ley que hería nuestra conciencia, la absorción. Al llevar el zarzal sobre su cabeza, la vida verdadera absorbió física y espiritualmente toda la infestación. Tremendo, tremendo. El resultado, Cristo desinfestó nuestra mente y destruyó el sistema de la zarza desde adentro para siempre. Por eso cuando Jesucristo vino y fue tentado por el diablo en el desierto, todo lo que hablaba ahí Satanás era la zarza. Le hablaba de las codicias, del alimento, y le habló a Jesús cuando tuvo hambre y le dijo, ojo, voy a hablar recordándome, no leyendo la escritura.
Y digo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas rocas, a estas piedras que se conviertan en pan. Sistema de la zarza. Jesús, sistema de la vida verdadera, la mente de Dios. No tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Satanás estaba incitando a Cristo que hiciera las cosas por él mismo. Jesús reveló que él mismo no se sustentaba, sino que lo que sustenta todas las cosas es el poder de la palabra de Dios. Entonces, mire esos pensamientos y esa batalla de la mente entre uno y el otro. Esos ataques tan fuertes que recibió Jesús de parte de Satanás. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. Cuando estamos pasando por momentos económicos duros, el diablo viene a desbaratar y a destruir nuestra confianza en Dios. Y cuando estemos pasando momentos de desierto críticos, el diablo va a venir. ¿Y de qué te vale servir a Dios? Mira lo que estás pasando. Mira tus necesidades. El diablo siempre te va a mostrar los problemas, los temores y los miedos. Te va a mostrar el problema. Cristo mostró la provisión y la solución. Cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de la palabra de Dios. Quiso decir que el pan de Dios para nosotros es la palabra y la palabra es Cristo, nuestra provisión. Por eso cuando el hombre trata con su ego, porque eso es puro ego del hombre, tratar de hacer las cosas por sí mismo, sin pedir permiso a Dios, sin consultar a Dios que es el dueño de toda la creación, en una falsa libertad o independencia. Maldito el hombre que confía en el hombre o en sí mismo, o pone carne por su brazo, que significa en sí mismo. Es la independencia del hombre sobre Dios. Y nosotros somos totalmente dependientes. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, en estos procesos que yo he tenido en mi vida, yo también he recibido esos pensamientos, esos ataques, que uno le sirve a Dios y a veces pasa circunstancias de escasez o circunstancias de pérdida, como la muerte de un familiar, la de mi mamá, la de un hermano que murió joven de 49 años, de una hermana que murió hace poco de 50 años, o también de 49, perdón. Y si se llevan como 10 años entre muerte, y viene el diablo a decirme, ¿por qué Dios permitió la muerte de su hermano joven? O como Dios me ha usado para orar por enfermos y ser sanados aún de cáncer, y mi hermano le dio cáncer y yo oré por él y no fue sanado. Y mi mamá oraba conmigo y me decía, ¿usted por qué no sana a mi hijo? Y yo decirle a su hermano, yo decirle, mamá, es que yo solamente, simplemente soy un instrumento, pero Dios es el que tiene la decisión. Él es el que quiere o no, es su propósito. Yo hago lo que tengo que hacer, orar. Dios hará, sanará o no, yo no puedo. Cuando yo predico, los que vengan a Cristo los trae el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer cosas más allá de lo que no me está permitido en mi entorno. Pero es ese pensamiento de Satanás que trata de crear en uno y destruirle la fe. ¿Y sabe qué es destruir la fe? Perder usted la confianza en Dios. Eso sí es fuerte. Eso sí es fuerte. Cuando usted pierde la confianza en Dios por las circunstancias que usted está pasando. Entonces, la fe es probada.
¿Qué es la fe? La confianza de creer en lo que Dios ha dicho. La fe no es lo que tú creas simplemente, sino lo que confías en Él. Eso es la fe. Entonces el diablo viene a infestarnos con decirnos es que yo puedo, yo esto, y suena bonito, pero es peligrosísimo inflamar el ego. Por eso nosotros debemos de destruir en nosotros el ego, esa identidad de rebelión contra Dios y confiar plenamente en Dios. Sé que es difícil, es muy difícil confiar en Dios pasando unos procesos duros, pero el Dios creador nunca me ha fallado y nunca fallará, porque Él no miente ni es hijo de hombre para mentir. Que hay procesos que duran, sí. En el desierto, ¿cuánto se duró para pasarlo? Pero lo pasaron. Entonces, el enemigo también le habló a Jesús y le dijo, si cuando Jesús le respondió, no tan solamente de pan vivirá el hombre, el diablo quiso matar a Dios, a Jesús, con la misma palabra. Entonces lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate de aquí. Y escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Quiere decir en pecado. Porque el diablo se sabe la Biblia. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces siempre Jesús habló con la palabra. La zarza siempre va a buscar el pan fácil, va a buscar la locura, el suicidio. Y es tremendo. Voy a hacer una prédica sobre eso después. Bueno, sigamos. La desinfestación, el fuego purificador, la guerra del agricultor. Dios asume una postura radical. Él no negocia con la infestación ni intenta podarla. La declara, le declara la guerra para erradicarla por completo. Isaías 27:4. La luz de Israel, la revelación de Cristo, Isaías 10:17, actúa como un agente esterilizante. Su propósito no es destruir al hombre, la tierra, sino abrazar y consumir el parásito de la carne en un solo día. ¡Wow! A ver, esta candela, fuego espiritual, no es para matarte a ti, es para que muera la vieja naturaleza, la zarza. Esto es impresionante. Isaías capítulo 10, 17 dice, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que en un día abrace y consuma sus cardos y espinos. Este versículo lo estoy diciendo sin leerlo en la Biblia. Por eso usted tiene que tener el contenido de Dios en tu corazón, en tu mente, para que la palabra pueda fluir. Entonces Dios va a desarraigar la zarza, la va a quemar, la va a destruir. No quiere ver zarzas en nuestra vida, porque eso son cosas asquerosas. El pecado es asqueroso. La sustitución entre la vida verdadera, en la sustitución entra la vida verdadera. Una vez consumida la zarza o exterminada, Jesucristo ocupa y restaura el lugar espiritual exacto que el parásito había invadido. El árbol de la vida reemplaza definitivamente al árbol del conocimiento. Cambio de confianza. El hombre deja de confiar en la carne, en su propio esfuerzo y en el sistema de sequedad. Renovación de savia. Sus raíces ahora buscan la corriente divina, su vitalidad, y ya no depende de sí mismo, sino exclusivamente de la vida. Vuelven y acuérdense. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, lo dijo, aleluya,
Gloria a Dios. Sin mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Vamos a meter un poquito más de video. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Padre, gracias, porque tu palabra es santa. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo ataque de Satanás. Ahora mismo, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo levantamos, lo cancelamos. Y todo espíritu que venga a traer preocupación, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. El protocolo de la labranza. Regáleme un segundito. Ya vengo. Gloria a Dios. Sigamos. Qué pena. El protocolo de la labranza. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. Beber la lluvia. Recibir y estudiar profundamente la palabra con calidad de oído. 2. Mano en el arado. No mirar hacia atrás. Lucas 9:62. Añorar la retama y la ley permite que la infestación regrese. 3. Producir hierba. Permite que la energía de la palabra transforme la tierra labrada en lugar de alimentar la zarza. Produce uvas. Amén. Siembra las uvas hoy. Sigamos en el estudio. Miren esta imagen tan hermosa. Ese racimo de uvas que es el logo de Jezreel. Los frutos de la vida verdadera. ¿Qué se recoge cuando la tierra ha sido desinfestada y ya no hay hedor ni beuchín? Pues recoge uvas dulces, la manifestación genuina y natural del carácter mismo de Jesucristo. Gálatas 5:22. Hierba provechosa, evidencia indiscutible de una genética espiritual completamente restaurada. Vino nuevo del espíritu. El resultado de un árbol plantado junto a las aguas que no teme al calor y cuyo verdor es eterno. Ese es nuestro propósito, llegar a ser y dar fruto, dar uvas. Aquí está el contraste. En el lado izquierdo dice la retama o los cardos o zarzas, Jeremías 17, versículos 5 y 6. Sistema de la ley, la zarza. La confianza está en la carne y en el conocimiento humano. La condición, infestado por la esterilidad. El fruto, beuchín, obras de la carne. Al lado derecho, la escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, será como la retama en el desierto o la zarza, que no verá el bien cuando venga y no colocará qué. Cuidado,
Bueno, seguimos. El árbol junto a las aguas, Jeremías 17, 7, 8. Sistema, la gracia, la vida verdadera. Confianza es el árbol de la vida. Condición, desinfestado por el fuego. Fruto, uvas dulces, el carácter de Cristo. Sigamos en el estudio. La manifestación de los hijos. Deja que el fuego de su luz consuma tus espinos. Permite que la lluvia humedezca tu tierra labrada. Conviértete en el árbol plantado junto a las corrientes, cuya vida ya no depende de sí mismo, sino eternamente de la vida verdadera. Propiedad espiritual de la Iglesia GRL Global, autor Fernando Sánchez Pérez. Para adquirir este compendio completo en PDF o para estudios profundos de la palabra, puedes llamarme al WhatsApp en Colombia, código 57, número de teléfono 301-652-0000. Quiere decir 4 ceros al final. Qué bendición son estos estudios donde Dios nos comienza a revelar qué fue lo que pasó en nuestra vida, cómo fuimos infestados, cómo Dios viene y nos cambia esta naturaleza. Amén. Entonces, es muy hermoso. Gloria a Dios. Entonces, ¿alguien quiere hablar o preguntar o añadir sobre esta enseñanza? Puede levantar la mano. Gloria a Dios. Martín. Bueno, Señor, sí, aquí estoy. Bendito Dios. si algún comentario Sí, sobre la verdad es que... Algo. sí, ¿Me aló. escucha bien? Perfectamente, sí, Sí, señor. sí, pastor, la verdad que hay que permitir hay que arrepentirse de todas esas maldades que uno traía, porque nadie es perfecto cuando esa retoma tiene a uno invadido. Entonces, recibir a Jesús, Él es el único que nos puede limpiar, recibirlo de corazón, para que nuestra tierra esté llena de lluvia del Espíritu Santo, se mantenga humedecida. Y para que se mantenga humedecida tenemos que poner algo de nuestra parte. Por ejemplo, con estas clases que estamos recibiendo, que Dios lo está usando, usted que está trillando sobre nuestras almas, bendito sea Dios, uno se mantiene humedecido. Congregarse es importante también. O sea, buscar a Dios de corazón, sacrificarse por Dios es importante. Dejar esa pereza que yo vengo analizando, una pereza en muchas personas. Hasta a mí me ha sucedido, yo peleo contra todas esas cosas para que estemos llenos de esa lluvia del Espíritu Santo, bendito Dios, y estemos reverdecidos para que nuestras uvas no se conviertan en agrias, sino uvas dulces. Tenemos que estar en la cobertura de Dios. La gloria es para Él. Entonces, Dios conoce nuestro corazón y sabe que veníamos infectados. Por eso es que Él dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Porque Él no quiere que nadie vaya a perecer en el infierno. Pues, por eso Él hizo todas esas representaciones desde el principio, que es Génesis. Hizo todas esas representaciones para que uno entienda, hablando en parábolas. Pero, ¿cómo vamos a entender la Sagrada Escritura? Metiéndonos en el río de Cristo. Si vamos a entender, porque si no vamos a recibir estas clases, no vamos a congregarnos, no vamos a estar juiciosos buscando a Dios, no vamos a estar bajo la cobertura de Él. Ahí llegan los espinos y nos van a invadir nuestra tierra y nos vamos poniendo infértil en la palabra de Dios. Esa es mi opinión, mi estimado pastor. Ok. Roland Cartagena, gracias, Martín. Sí, señor.
Pastor, bueno, con referente a lo que estaba diciendo, que usted lo explica con una claridad que hasta un niño de 4 años lo podía entender. Bueno, yo no sabía, ahora que me entero por su misma boca lo de su hermano, ya. Y es así como uno puede identificar los ataques, o sea, que llegan a la cabeza. Así lo que usted estaba diciendo, que lo que usted estaba diciendo ahorita, de que su misma mamá le decía, ah, tú orabas por otros enfermos y se sanaban, y por tu hermano oraste y murió ya. Así es como yo me he dado cuenta que ataca el enemigo, pastor. O sea, sí, es un ataque fuerte. Yo antes no lo sabía identificar, ya. Pero ahora con muchas cosas uno sí lo empieza a identificar. Es un ataque a la mente, ya. Cuando usted sabe que usted me hizo una liberación, cuando yo lo conocí de brujería, yo no tenía ni un peso, ya, ni mil barras conseguía, ni nada de eso, ya. Me llegaba la cosa a la cabeza. Eres como un inútil, no sirves para nada. Ve que no tienes ni 1.000 pesos en el bolsillo, ya. Era como o sea, el dardo de fuego que uno, que está en Efesios. Ustedes recuerdan la palabra que el Efesios donde la armadura, que sobre toda cosa tomar el escudo de la fe para los dardos del fuego. Es así Efesios, exactamente, Efesios 6:10, la sí, armadura. como usted lo estaba diciendo, ya por las circunstancias y las cosas. Después vino la enfermedad de mi mamá, que estuvo con una depresión terrible, que incluso se tuvo que internarla en una clínica psiquiátrica, pastor. Después cayó mi tía, Herta, Dios mío. Yo me arrodillé, Dios mío, yo no sé cómo hacer cargar con estas cosas, ayúdame. Y Dios me ha ayudado y se han recuperado. Pero es verdad, así es lo que usted dice, ya. Ese ataque a la cabeza con ese pensamiento, así como se lo estaba diciendo usted, que de qué servía hablarle ahí si su hermano no sabía eso de lo de usted, pastor, que lo de su hermano que murió así tan joven. Pero es una cosa así tremenda que uno lo siente, ya que es a través de las circunstancias que pase uno que piensa como que uno que ya todo se acabó o algo así por el estilo. Yo también he recibido esos ataques así, por decirlo, pastor, y uno tiene como que defenderse o sea, con la misma palabra, ¿ya? Entonces yo por ahí eh, estaba escuchando una prédica que me pareció buena, que si uno siempre tiene, está pasando por una escasez ya, o sea, defenderse así como se defendió escrito está, y leer o sea, con una palabra que hable de prosperidad. Si está pasando por problemas de salud, también decir lo mismo, escrito está. Bueno, voy a dar un testimonio. Yo no tenía muchas deudas, yo había sacado la tarjeta de éxito. La tarjeta de éxito para sacar, y yo tenía como un año y pico que yo no pagaba nada, pastor. Y de un momento a otro recibí una llamada. Señor Ronald, vea, lo estamos llamando acá de tarjeta de éxito. Usted está debiendo acá en Mora. Usted está debiendo como 1.500.000 en tarjeta, vea. Si usted quiere, vamos a hacer hoy un acuerdo de pago, páguenos 400.000 y ya, y quedamos paz y salvo. Y bueno, sí, yo digo, dije, sí, sí, claro, envíenmelo. Y precisamente, bueno, ahí recibí un dinero que me pagaron y pagué, pero eso es algo que uno tiene que mirar. Usted sabe que cuando Jesús estaba en el agua, caminó sobre las aguas, que el discípulo le dijo, que Cristo le dijo, ven, camina. Cuando el discípulo quitó la mirada de Cristo, se hundió, que eso siempre lo escucho yo mucho. Entonces ese es el asunto, que uno tiene que tener el foco y el pensamiento, así como usted me dijo una vez. O sea, que la palabra de Dios sea la mente de uno, porque si uno se enfoca en el problema y en la dificultad, que era lo que a mí me pasaba exactamente, que yo tenía la preocupación, que me enfocaba en eso, o sea, eso es lo que, o sea, es una fe negativa de miedo. Y entonces ahí la fe no entra, pastor, cuando uno está con ese miedo, con esa preocupación, con esa ansiedad, ahí Dios no actúa. Ese es el asunto, ¿ya? Por eso es que llegan esas circunstancias y eso para uno llenarse de miedo, porque ahí la fe no entra. Sea lo que sea, uno tiene que llenarse con la fe, o sea, que el pensamiento, porque es con los pensamientos. Si llega el pensamiento, enseguida llenar la mente con una palabra que contrarreste eso que le está llegando a uno a la cabeza, porque la batalla en verdad llega a uno a la cabeza. Si la mente está tranquila, en paz,
sea, puede que las circunstancias estén ahí, pero no le hacen ese efecto, pastor. Era lo que quería yo aportar. Gracias. Bueno, quedamos, como estoy haciendo Pastor, gracias a todos por escucharme. Ya el martes entramos, voy a tocar el tema de los ataques demoníacos que uno no sabe que los está recibiendo. Entonces el martes voy a introducir ese tema para que sepamos cómo estamos siendo atacados sin darnos cuenta y cómo le estamos permitiendo o fortaleciendo al diablo con miedo y temores y no estamos usando la armadura de Dios, que es la palabra. De pronto el martes hacemos ese estudio. Les bendigo porque estoy en ejercicio, voy a salir a caminar, estoy cuidando y les digo, hagan ejercicio, cuídense en la alimentación. Al principio hay unos que están jóvenes, no les afecta, pero después, a futuro, esto va a causar daño. Bendiciones, bye bye en Cristo. amén, gloria a Dios. Bueno, bye bye.